Bienvenidos a la transmisión en vivo de la Iglesia del Calvario. Yo soy el pastor Dixon Klinger y estoy muy contento de que nos puedas acompañar en este tiempo de adoración. No sé cuál sea la situación que estés pasando en este momento, pero déjame decirte algo. Dios está en control. El Salmo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos darte una cordial bienvenida y agradecerte por unirte con nosotros para adorar a nuestro Salvador a través de la predicación de la palabra de Dios. Creemos que la Escritura es suficientemente clara y poderosa para transformar tus vidas. Así que nuestra oración es que Dios hable a tu vida y que seas edificado por medio de la palabra de Dios. Una vez más, te damos gracias por conectarte con nosotros. Comencemos juntos este tiempo de adoración al Señor. Buda está muerto, Confucio está muerto, Joseph Smith está muerto. El cristianismo también es la única religión que profesa que su fundador regresará por segunda vez. Buda está en la tumba y no regresa. Cristo regresará por segunda vez. Y hoy que el mundo entero está recordando que Jesucristo resucitó, debe ser un aliciente para usted y para mí. No solamente recordarlo un día en particular, sino vivirlo diariamente. Sí, Él murió hace más de 2000 años y también resucitó hace más de 2000 años. Pero tenemos la gloriosa promesa de que regresará por segunda vez, no en relación al pecado, sino a levantar a su pueblo. Así que espero de que usted, junto conmigo, esperemos su regreso. Y si no está en Cristo, estimado amigo, es una muy buena oportunidad para que ponga su confianza no en sus fuerzas, no en sus buenas intenciones, sino únicamente, como dice la palabra en Hechos capítulo 2, 4, versículo 12, en ninguno otro hay salvación, solo en Cristo. Acompáñame en oración. Para en esta mañana damos inicio al estudio de tu palabra una vez más. Te damos las gracias por esa hermosa oportunidad que tú nos das de podernos reunir para estudiarla. Te pedimos que al meditar en ella, el predicador únicamente pueda hablar lo que enseña tu palabra, no lo que dice su corazón. Señor, que tu pueblo pueda recibirla como proveniente de ti, pueda aplicarla a su vida. Pero también oramos por aquellos que no te conocen, para que en tu gracia y tu misericordia hoy puedas obrar en sus corazones, que seas tú quitando toda dureza de sus corazones, Señor, y hoy puedan abrir su corazón a ti, que la luz del Evangelio pueda resplandecerles, que puedan encontrar salvación en ti. Señor, permite que tu palabra para aquellos que somos salvos hoy nos sirva de motivación
para hacer lo que tenemos que hacer, lo que tú pides de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. El pasaje que vamos a estar meditando está un poco largo, así que vamos a irlo leyendo poco a poco. En nuestro estudio sistemático del libro de Hechos nos encontramos en el capítulo 4. La semana pasada comenzamos a mirar cómo empezó esa primera persecución sobre la iglesia. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a terminar esa sección. Y estudiamos que la persecución surge como respuesta del mundo cuando la iglesia está predicando el evangelio. También sabemos por la escritura de que esto no era algo inesperado. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 18, dijo: si el mundo los odia, sepan que a mí me han odiado más que a ustedes. El capítulo 16, versículo 2, también dijo: llegará la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Entonces Jesús lo dejó muy claro. El rechazo que el pueblo de Dios iba a enfrentar por causa de predicar la palabra de Dios. Nos encontramos una parte del estudio de la historia de la iglesia, si me lo permite llamar de esa manera, donde en el capítulo 2 había nacido la iglesia. Ya para este momento el apóstol Pedro había predicado en 2 ocasiones. Habían probablemente entre 10,000 o 15,000 miembros o personas, si contamos tanto mujeres como niños. Y esto comenzó a preocupar a los líderes religiosos. Ellos pensaron que todo había terminado con la muerte de Jesús, pero ahora ven multitudes que están diciendo que ese hombre que ellos mataron está vivo. Aparte están diciendo de que ese Jesús que ellos mataron es el Mesías que estaban esperando. Y aparte están diciendo que en el único lugar donde encuentran salvación va a ser en ese Jesús. Así que estos líderes religiosos, y para completar ahora, los líderes espirituales o los apóstoles estaban culpando a los líderes religiosos que eran responsables de la muerte del Señor Jesucristo. Así que las cosas no estaban bien y comienza la persecución. El punto culminante fue cuando miramos en el capítulo 3 que Pedro y Juan sanan a este hombre que llevaba 40 años, que no caminaba. Ahora lo ven en el templo saltando, gritando, y una vez más ven a Pedro proclamando a Cristo como el centro de todo. Empieza la persecución y ha durado hasta el día de hoy. Quizás hoy, al menos en este lado del planeta, no es tan agresiva. Leía un artículo esta semana donde un pastor había enterrado no sé cuántos miembros o cristianos porque estaban siendo perseguidos por el Islam en Nigeria. Pero hoy nosotros seguimos recibiendo esa persecución. Quizás no es física, pero sí una persecución que se manifiesta muchas veces en el rechazo, indiferencia o burla por lo que proclamamos. Muchas veces somos ignorados y muchas veces decimos nosotros: oh, mejor guardo silencio para evitar que la gente se burle de mí. Mejor guardo silencio para evitar que la gente me rechace. Mejor guardo silencio. Y nosotros como iglesia tenemos que tener algo bien claro. La persecución es consecuencia natural de la fe que proclamamos. No la podemos evitar. Pero también dijimos que la persecución es una herramienta que Dios usa para crecer espiritualmente su iglesia. Nos ayuda a crecer espiritualmente. Dios usa 2 medios para traer crecimiento a nuestra vida, y uno es la palabra de Dios. 1 Pedro 2:2 dice: desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Pero el segundo medio que Dios usa para formarnos son las pruebas. A nadie le gustan las pruebas.
Ni cuando estábamos en la escuela nos gustaban los exámenes. Y los exámenes en la escuela simplemente era una prueba del maestro para ver si estábamos aprendiendo. Bueno, las pruebas en la vida cristiana hacen lo mismo. Las dificultades, el sufrimiento, Dios las usa para moldear nuestra vida y para ver si lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios verdaderamente estamos aprendiendo. Ahí se pone en práctica. Pero Santiago dice en Santiago 1:12, bienaventurado aquel hombre que soporta la prueba, aquel que recibe y recibirá, dice al final, la corona de la vida. Semana pasada en nuestro primer sermón vimos cómo comienza la persecución y cuál debe ser la respuesta a esa persecución. Hoy vamos a entrar a una pregunta que nos introduce a nuestro tercer punto. ¿Qué efecto produce ese testimonio en nuestras vidas? ¿Qué efecto produce el testimonio cuando yo proclamamos a Cristo? ¿Qué efecto produce? Dice el versículo 13, lea conmigo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Dijimos la semana pasada que Pedro y Juan estaban frente a la crema innata de la sociedad religiosa de Israel. Usted lo va a encontrar en el versículo 6. Estos hombres, aquí nos dice ahora el versículo 13, que estaban sorprendidos. Y dice que sabían que Pedro y Juan no habían sido formados en escuelas rabínicas. O sea, no habían ido a la escuela teológica, si me permite decirlo de esa manera. No eran expertos que se habían formado a los pies de un rabí o maestro como quizás fue Pablo, que se formó a los pies de Gamaliel. Eran hombres comunes. Pero aún así estos hombres los ven que están hablando con seguridad, con claridad y sobre todo con autoridad. Y ellos no podían ignorar. Ellos no podían explicarse cómo dos hombres sin esa preparación universitaria, si me permite llamarlo de esa manera, quizás para que nos enfoquemos un poco más, quede un poco más claro, podían hablar con tanta firmeza delante del tribunal de los hombres más importantes de Israel. Estaban sorprendidos. Y ellos mismos llegaron a la conclusión o dieron la respuesta de por qué podían hacer eso. Y está al final del versículo 13. La respuesta es sencilla, pero profunda a la vez. ¿Cuál es la respuesta? Dice, y reconocieron que habían estado con Jesús. Quiero que me siga. No era nada místico. Ellos dicen, lo que notaron en Pedro y Juan era que estaban actuando de la misma manera que el Jesús que ellos habían matado. Y al menos en tres maneras. Estaban hablando como Jesús, estaban enseñando como Jesús y lo hacían con la misma autoridad que Jesús lo hacía. Tenían la autoridad. Pedro y Juan estaban reflejando el carácter de Cristo. Y aquí nos tenemos que hacer la aplicación. Cuando la gente te ve a ti y me ve a mí, pueden decir, ese hombre, esa mujer verdaderamente han estado con Jesús. O sea, la gente no puede decir eso de nosotros, hay algo que no está marchando bien. Ellos estaban reflejando el carácter de Jesús, estaban hablando con la autoridad que hablaba Jesús, hacían milagros como Jesús hizo, pero lo más importante, manejaban las escrituras del Antiguo Testamento con una claridad como la hacía Jesús. Ya les lo mostré, en todo lo que el apóstol Pedro predicó sobre Jesucristo, iba a los mismos pasajes del Antiguo Testamento y se los explicaba a los líderes religiosos.
comunidad. Por eso los líderes religiosos no podían negarlo. Ellos decían, era evidente que estos hombres habían estado con Jesús. Es decir, el mismo problema que teníamos con Jesús, ahora lo tenemos con estos hombres. El problema que pensamos que habíamos eliminado, nomás acaba de empezar. Hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿será que en medio de la persecución tu vida y mi vida está reflejando a Cristo? No se trata únicamente de qué es lo que decimos, sino qué está viendo la gente en nosotros. Y si a usted no se le queda más nada en todo el sermón, con que se vaya meditando y diciendo, ¿qué está viendo la gente en mí? Me doy por bien servido. ¿Qué están viendo en mí? Esto me lleva al siguiente punto que quiero hablar con ustedes el día de hoy. De cómo enfrentar la persecución debemos obedecer obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Esto lo vamos a ver del versículo 14 hasta el versículo 22. Vemos con claridad cómo Pedro y Juan permanecen firmes, obedientes a Dios, sin ceder ante la presión. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. La evidencia era inevitable. Ellos conocían a este hombre porque llevaba 40 años sentado a la puerta del templo recogiendo limosna y ahora, estaba certificado médicamente que no caminaba. Ahora lo ven brincando, saltando y glorificando a Dios. Así que el argumento para negar el poder de Dios, no había argumento. El milagro era claro. Sin embargo, aunque no podían negar lo que estaba pasando, tampoco quisieron aceptarlo, porque ese era el otro problema. No quisieron aceptarlo. Así que el problema no era la falta de evidencia, sino la dureza del corazón. La gente dice, oh no, es que pruébeme que Dios existe y yo creo. No. Hay suficientemente pruebas. Hay suficientes pruebas para mostrar que Dios existe. El problema no son las evidencias. ¿Sabe cuál es el problema? La dureza del corazón. Y una de las grandes evidencias que usted y yo podemos notar es ahora, quizás como está de moda, pues lo voy a mencionar, el viaje a la parte de la luna que están haciendo. Tremenda evidencia para mostrar que Dios es el creador. Que eso que estamos viendo, el universo en las fotos que nos muestran, la Tierra en las fotos que nos muestran y todo eso, no es producto de un Big Bang. No, es producto de una mente inteligente. Así que las evidencias no es el problema es la dureza del corazón. La Biblia lo explica en Juan capítulo 3, versículo 19. Miren lo que dice Juan 3, 19. Y la luz vino al mundo. ¿Esa luz es quién? Jesucristo vino al mundo. Y miren lo que dice. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Las tinieblas es el pecado. Jesucristo vino, a la gente se le presenta la verdad de Jesucristo, pero la gente dice, no, yo quiero seguir viviendo como estoy viviendo. Y como no lo quiero decir abiertamente, entonces yo me voy a excusar en todas las excusas que quieran inventar. Los pastores roban, la iglesia es esto, la iglesia ¿para qué? Entonces por eso no quiero seguir a Jesucristo. No, tú no quieres seguir a Jesucristo porque tú amas tu estilo de vida pecaminosa. Estos hombres tenían la evidencia delante de sus ojos.
pero no quisieron rendirse a ella. Prefirieron mantenerse una vez más en el Mesías que ellos se habían creado en su mente, que era totalmente ajeno al Mesías que presentaba la palabra de Dios. Ese es el pecado. El pecado ciega el corazón, aunque tenga las evidencias delante de sus narices. Jesús mismo dijo en Juan 8:45 a los líderes religiosos: a mí no me queréis porque digo la verdad. No me creéis a mí porque digo la verdad. Esto nos muestra que no son los milagros los que transforman el corazón. Porque usted puede ver milagros y aún seguir rechazando a Dios, como lo miramos en este pasaje. Y cuando el corazón se endurece, incluso la verdad más evidente puede ser rechazada. En el versículo 15 nos muestra lo que hicieron los líderes religiosos después de ver esto. Versículo 15 dice: entonces les ordenaron salir del concilio y conferenciaban entre sí. Dijimos la semana pasada que ellos el día siguiente lo metieron preso después de que lo habían atrapado. Los reunió en el versículo 6 delante del sacerdote y toda esa gente de los poderosos. Los están entrevistando y ahora en versículo 15 dice: bueno, ahora saquémoslos. Necesitamos hablar entre nosotros, necesitamos tener una conversación privada. No sabemos qué responder, entonces vamos a ponernos de acuerdo qué vamos a hacer. Versículo 16, se preguntaron: ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos? O sea, a Jesús ya lo matamos y sin embargo el problema sigue. ¿Ahora qué vamos a hacer? Primero, estaba claro de que Juan y Pedro no habían hecho nada malo. Al contrario, por causa de ellos, un hombre que estaba enfermo de nacimiento ahora estaba ¿qué? Sano. O sea, la evidencia no la podían negar. ¿Qué hacemos con ellos? Una vez más tenían la verdad delante de sus narices y no la vieron. Ahora, como no podían castigar abiertamente a Pedro y a Juan, porque el pueblo ya los estaba viendo con buenos ojos por las cosas buenas que estaban haciendo, entonces dijeron, bueno, vamos a amenazarlos. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgase más entre el pueblo, dice, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ni siquiera lo quieren mencionar los sinvergüenzas, pero bueno, ese es otro tema. Vamos a amenazarlos y le decimos: de hoy en adelante no queremos que prediquen más o que hablen más sobre este hombre. Plan listo, trazado. Versículo 18. Llamándolos, les intimaron, o sea, trataron de intimidarlos, o sea, les hablaron con amenaza, con autoridad. Dice que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Querían silenciar el evangelio. Pensaron que podían detener lo que estaba pasando con sus amenazas. Pero la historia demuestra de que no pudieron. Por eso tú y yo estamos hoy aquí, en Dothan, Alabama, más de 2000 años después. Interesante, porque a la iglesia primitiva la obligaban para que no hablara, y a nosotros hoy nos tienen que obligar para hablar. Los amenazaban para que no hablaran, hoy a nosotros tienen que amenazar para hablar de Cristo. Qué tristeza. Ahora, la palabra que ellos utilizan aquí, y a mí ya se me salió y se las dije, pero bueno, lo más seguro que no se acuerdan o no les dio cuenta. La palabra que utilizan aquí para hablar, el versículo 17 y versículo 18, ¿saben qué significa? Significa hablar en público. Significa hablar en alta voz.
O sea que estaba haciendo referencia a la oratoria pública, es decir, les estaban prohibiendo que siguieran predicando la palabra de Dios. O sea, ya no prediquen más sobre Jesús. Eso es lo que básicamente le estaban diciendo. Ahora, frente a esa orden, ¿qué nos dice el pasaje que hizo Pedro y Juan? ¿Será que respondieron con miedo? ¿Respondieron con evasivas? ¿O será que ellos recordaron la instrucción del Señor Jesucristo cuando le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura? Ellos pudieron, si quizás ellos hubieran sido como yo, probablemente hubieran dicho, mejor no digamos nada, mantengamos un perfil bajo y evitémonos problemas. Pero no. Ellos demostraron coraje. Y cuando hablo de coraje no es enojo, sino fortaleza, pues, vigor, audacia. Y con firmeza se pararon delante. No, escucha un momento, ellos no estaban al frente del vecino, estaban frente a la autoridad religiosa más peligrosa. Y digo más peligrosa porque son los mismos que instigaron para matar ¿a quién? A Jesús. O sea que la vida de ellos estaba en peligro. No era cualquier cosa. Y se paran con autoridad y les dice, versículo 19, mira la respuesta. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hermano, qué declaración tan contundente. Ahora, no sé si usted y yo la podemos entender. Pero lo que Pedro y Juan le están diciendo, mire, vea, ustedes son la Corte Suprema de Israel. Ustedes son los líderes religiosos. Ustedes conocen la Escritura. Ustedes son los encargados de enseñarnos la palabra. Por lo tanto, juzguen ustedes. O sea, les pasaron la papa caliente a ellos y le dijeron, juzguen ustedes. O a ver, explíquenos ustedes si es correcto obedecer a Dios o escucharlos a ustedes. ¡Boom! Ahí pueden poner el meme que ponen nuestros días ahí con las gafas. ¡Pum! O sea, le están diciendo en dos palabras, ustedes líderes religiosos tienen la respuesta. Cuando la orden de los hombres va en contra o contradice lo que Dios pide de nosotros, o el mandato de Dios, ustedes saben que la responsabilidad es obedecer a Dios. Otras palabras, lo que le están diciendo es, ustedes, que son los religiosos, nos están pidiendo que rechacemos la orden que Dios nos ha dado. ¡Wow! Con esta respuesta creo que ellos quedaron totalmente desarmados. ¿Qué contesta usted frente a eso? Porque no solamente se encuentran es un dilema inevitable que no encuentran salida, sino que también ha quedado establecido que ellos mismos, que hablan que están cerca de Dios, están más lejos de lo que ellos piensan. ¿Te acuerdas como cuando le preguntaron a Jesús, dinos en qué autoridad dice de estos? Y Jesús le dijo, ok, si me contestan esta pregunta, se lo digo. Juan el Bautista, ¿viene de Dios o de los hombres? Y dijeron ellos, aquí les pasó lo mismo. Quedaron desarmados automáticamente. Ahora alguien me podría decir, pastor, pero es que, ¿y cómo reconciliamos esto? Porque la Escritura dice en Romanos capítulo 13, someteos a las autoridades que nos gobiernan porque han sido puestas por Dios. ¿Qué hacemos ahí, pastor, entonces? Bueno, yo creo que sí, la Biblia dice que debemos someternos a las autoridades como regla general. Es un principio que la Escritura nos enseña. El propio apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 2 llegó a decir, someteos al rey, a los gobernantes y a aquellos que nos gobiernan. Pero también la Escritura nos enseña que cuando lo que nos piden crea un conflicto en lo que creemos, tenemos que obedecer a Dios. Un ejemplo de ello es Daniel. El decreto era que no oraran,
Pero el no orar iba en contra a lo que Dios había pedido. ¿Qué hizo Daniel? Fue y oró. Si alguien te dice a ti, no leas la Biblia. Bueno, la Biblia nos dice que debemos que leerla, tengo que leerla. Habrá alguien que te va a prohibir, no proclames a Jesucristo. Bueno, pues que la Biblia dice que tenemos que ir por todo el mundo a proclamar a Jesucristo, tengo que hacerlo. Entonces Pedro y Juan sabían que tenían que someterse a la autoridad, pero al mismo tiempo sabían que le estaban pidiendo que violara algo que Dios había ya establecido. Por eso miren lo que añade en el versículo 20. Vaya conmigo al versículo 20, que todavía es más glorioso. Estoy, versículo 20. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Todo lo contrario, estos líderes religiosos. Estos líderes religiosos habían visto que el poder de Dios había sanado a alguien y estaban diciendo que callen, no lo digan. Ahora, ¿qué había visto Pedro? ¿Qué había visto Juan? Sanidades, la transfiguración, habían visto la crucifixión de Jesús, habían visto la resurrección de Jesús, habían visto el milagro de cuando comenzaron a hablar en otros idiomas y la gente escuchó las maravillas de Dios, habían visto ya a casi entre 10,000, 15,000 personas convertidas. No podemos callar, tenemos que obedecer a Dios. Porque lo que está pasando no es algo de los hombres. Es más adelante, en el capítulo 5, versículo 29, expresan un versículo que muchos de nosotros conocemos y hemos enseñado. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces lo que le están diciendo lo sentimos mucho. Altos mandos religiosos de Israel. Pero no podemos callar, tenemos que hablar con valentía. Hermano, siempre que sufre un conflicto, o él lo digo de otra manera, siempre que somos puestos entre la espada y la pared, entre hacer lo que Dios pide de nosotros y el mandato del hombre, nuestra respuesta siempre debe ser, debo obedecer a Dios. Eso está desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora este versículo 20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermano, nos habla o nos revela el corazón de Pedro y el corazón de Juan. Ellos no estaban defendiendo una idea humana. No estaban defendiendo una religión vacía, estaban defendiendo la religión verdadera, el Cristo que había resucitado, que de hecho hoy por providencia de Dios hoy se recuerda a nivel mundial. Por eso no podemos callar, porque el Dios que servimos está vivo, el Dios que sirve en otros, el Dios que cree en otros está muerto. Y digo esto con respeto sin ofender a nadie. Algunos tienen que cargar a su Dios. A mí me carga mi Dios. No sé usted, el Dios suyo lo carga a usted. Pero ellos tienen que cargar a su Dios. Tienen que hacer procesiones con su Dios. A nuestro Dios nadie lo carga. Porque Él es el que carga y sustenta al mundo. Por eso el apóstol Pablo, en 1 Corintios 9:16 dijo, ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí. Entonces, ante la respuesta del Sanedrín, ante la respuesta de ellos, el Sanedrín aumenta, o la cúpula religiosa, les contesta en el versículo 21. Ellos entonces les amenazaron, les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Los amenazaron. O sea, no podían castigarlos porque no había nada. Y si los castigaban se echaban al pueblo encima. O sea, el milagro era demasiada evidencia. Así que una vez más los amenazaron y los soltaron.
Hermanos, Dios lo respaldó, la obediencia de Cristo está por encima de todo. Ni las amenazas, ni la presión, ni el miedo al rechazo debe apagar nuestro fuego por proclamar la palabra de Dios. Hay un ejemplo en la historia de la iglesia cristiana de Juan Crisóstomo. Es un creyente de los primeros siglos, donde fue amenazado por el emperador por predicar a Cristo. Y le dijeron, si sigues predicando a Cristo vas a ser desterrado. Y él respondió, dice, ustedes no me pueden quitar mi hogar porque todo el mundo le pertenece a Dios. Luego lo amenazaron con la muerte y le respondió que mi vida está segura en Cristo. Luego le dijeron que le iban a quitar todos sus bienes y él afirmó que sus tesoros estaban en los cielos. Incluso le dijeron, te vas a quedar solo. Pero él contestó que Dios nunca lo ha abandonado. Finalmente, sí, lo desterraron. Pero siguió sirviendo al Señor hasta el final de su vida. No pudieron detenerlo, porque su obediencia no dependía de lo que los hombres dijeran, sino que su dependencia dependía de su fidelidad a Dios. Ahora, otra forma, y esto nos lleva a nuestro quinto punto, dos miramos la semana pasada, hoy estamos llegando al tercero, de cómo reacciona el pueblo de Dios frente a la persecución. Y esto es hermoso, esta parte. Y es que la persecución trae unidad. Aquí vamos a mirar el versículo 23, la unidad de la iglesia en la persecución. Mira lo que dice. Puestos en libertad, cada uno se fue para su casa. Dice, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, cada quien se fue para su casa. Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y luego les digo qué dijeron. Note lo que está pasando. Pedro y Juan, después de haber sido amenazados, encarcelados por una noche, salen de allí y se van a buscar ¿a quién? A la iglesia, a los hermanos en la fe, a esos otros 10,000 o 15,000, según como lo hagan los cálculos, que quizás estaban esperando a ver qué pasó con estos hermanos. Y se van con ellos y comparten lo que han vivido, y la respuesta fue inmediata. Alzaron unánimes la voz a Dios. Pues la gente dice, ¿por qué tengo que reunirme? Porque eres el cuerpo de Cristo. Alzaron unánime la voz. Hermano, la persecución une al pueblo de Dios. En lugar de dividirlo, acerca a los creyentes. Los lleva a apoyarse los unos a los otros. Los lleva a juntos buscar el rostro de Dios. Muchas veces hablamos de unidad, pero aquí vemos que la unidad nos fortalece. Cuando la iglesia está enfrentando presión, la iglesia, en lugar de cada quien sálvese como puede, busque por su lado, la iglesia tiene que unirse y decir, si nos tenemos a nosotros. Mi papá nos enseñó a nosotros, mis papás nos enseñaron a mis hermanos y a mí, y nos decían a mis hermanos, ustedes se tienen ustedes únicamente a ustedes. Y ustedes son hermanos, ustedes tienen que buscarse en el momento de dificultad. Ustedes tienen que buscarse como hermanos. Ahora, cuando yo tomo eso y lo extrapolo a la iglesia o lo traigo a la iglesia, es lo mismo. Entre nosotros tenemos que ayudarnos. Cuando estamos en dificultades, yo tengo que buscar a mi hermano, no al vecino. Mi hermano en Cristo, tengo algún problema en la agitación, voy a preguntar, a ver, ¿quién hermanos de la iglesia me puede ayudar? Porque somos hermanos, somos una familia y tenemos que ayudarnos. Estamos siendo perseguidos, yo tengo que buscar a mi hermano, no al vecino.
Eso es lo que vemos aquí. Hermanos buscándose entre ellos para juntos acercarse a Dios. Pero muchas veces nosotros nos distraemos en cosas pequeñas. Perdemos el tiempo en discusiones sin importancia, en comentarios innecesarios, en diferencias que muchas veces ni siquiera edifican, cosas que ni siquiera aportan a la vida espiritual. Pero aquí vemos hermanos que en esos momentos de persecución se unieron. Y lo vamos a mirar más adelante, la próxima semana. Pero el versículo 32 describe lo que pasaba. Dice que tenían un corazón y una sola alma. O sea, había un compromiso los unos por los otros. Si alguien tenía necesidad, los demás respondían. La persecución no los debilitó, todo lo contrario, los fortaleció. Las dificultades no deben debilitarnos como iglesia, las debilidades deben fortalecernos. Porque si no lo sabe, pues se lo voy a decir ahora, las dificultades siempre las vamos a tener. No importa a qué congregación local usted se vaya, se puede ir a la China. Y aunque no entienda el idioma, créame que va a tener dificultades en algún momento. Yo anoche estaba viendo la trayectoria de Orión y lo están entrevistando y de un momento me puse, lo estoy escuchando así, cuando están dando las dimensiones de la cosa donde están, y yo me puse a pensar, ¿cómo van a ser 4 personas durante 10 días en ese pedacito sin que terminen peleados? Deben estar dando una ayuda psicológica desde aquí tremenda. Fue lo que estar 4 días encerrados en esa cosita tan chiquitica, con 3 personas más. Usted puede ir a la luna si quiere, pero si va con personas, en algún momento van a chocar. Porque es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces la persecución no debe debilitar, la persecución fortalece el cuerpo. Esto nos lleva hasta el siguiente punto, bajo la pregunta, ¿qué hicieron cuando se reunieron? Empezaron las quejas, no me aguanto a este, no me aguanto a aquel, que llame, pastor, sáquenlo de la iglesia, y empezaron las quejas, ¿cierto? No. Si usted, en su boletín, ¿qué dice? ¿El punto qué? 6. Bendicían o bendijeron al Señor, versículo 24. Y ellos diciéndole, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hermano, esto es muy significativo. Porque después de escuchar las amenazas, no reaccionaron con miedo, ni tampoco pidieron, Señor, sácame de esta situación. Dijeron, Señor, o ellos en lo que empezaron a hacer fue reconocer quién era Dios. Lo adoraron. Yo aquí no veo una iglesia quejándose, yo aquí veo una iglesia adorando. Y en medio de su adoración están afirmando que Dios es el creador y sobre todo, escúcheme, que Él tiene el control ¿de qué? De todo. Cuando dice ahí soberano Dios, le está diciendo tú tienes el control de todo. Señor, en otras palabras, tú sabes que esto iba a pasar o sabes que esto está pasando y nada se escapa de tu voluntad. Oh, mis amados, cuando tú y yo aprendamos a presentarnos delante de Dios en medio de la dificultad de esa manera, nuestra reacción sería diferente. Nos ahorraríamos muchos problemas entre hermanos. Él tiene el control. No nos vamos a desanimar porque Él tiene el control.
Ellos tenían la misma actitud de Caleb, de Josué y Caleb. ¿Se acuerdan cuando regresaron de ver la tierra prometida? 10 regresaron quejándose, que hay gigantes, que hay esto, que hay lo otro, quedémonos mejor aquí, no hagamos nada, nos van a matar. Llegaron con el espíritu de queja. Pero José y Caleb llegaron con un espíritu diferente. Dijeron lo mismo. Sí, hay gigantes, sí hay problemas, sí la situación es difícil, pero tenemos algo. Dios va con nosotros. Y si Dios va con nosotros, that's enough. Si Dios va con nosotros, eso es suficiente. No necesitamos más nada. Y luego Dios dijo ahí, metiéndome un poquitico allá, luego me regreso. Por cuanto en Caleb y Josué había un espíritu diferente. Es decir, una actitud diferente. Los 12 personas vieron las mismas cosas. Solo 2 de ellos lo vieron con los ojos espirituales, viendo la soberanía delante de Dios. Pedro y Juan dicen, alabados al Señor, en Él tenemos la victoria. Y una vez más, ¿qué hace? Lo que ha venido haciendo el apóstol Pedro. Una vez más, recurre a las escrituras del Antiguo Testamento y cita el Salmo 2, versículo 1 y 2, en el versículo 25, versículo 25, 26 y 27 en la primera parte. Dice versículo 25, que es una cita del Salmo 2, que por boca de David su siervo dijiste, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron, uno contra el Señor y otro contra Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Qué hace Pedro aquí con este pasaje? ¿Por qué cita el Salmo 2? Cuando dice, oye, Señor, en el Salmo, está citando el Salmo 2. Lo que está diciendo, Señor, entendemos que la persecución no es sorpresa. Ya estaba anunciada. Así como rechazaron a Jesucristo, nos van a rechazar a nosotros. Porque no somos parte de este pueblo. No somos parte de este mundo. Entonces, ve cómo Pedro usa la escritura y la explica de una forma tan clara. Para que estos hermanos y nosotros hoy lo entendamos. Y luego al final del versículo 27 agrega, dice, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, ellos persiguieron al Mesías. Una vez más, cuando usted lee el versículo 28, el apóstol está reconociendo que aún en medio de la oposición, Dios tiene ¿qué? El control. Mire lo que dice, versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Eso es extraordinario, mis amados y amigos que están sin Cristo. El mundo lanzó sus mejores golpes contra Jesús. Pero todo lo que ocurrió con Jesús, incluso su muerte, estaba dentro del plan soberano de Dios. Y Pedro le está diciendo a sus hermanos aquí, mis amados, no nos preocupemos porque lo que estamos pasando aquí es parte del plan soberano de Dios. Sigamos adelante. Hermano, nada nos puede desanimar. Todo lo que pasa es parte del plan soberano de Dios. Y Dios, muchas de las cosas que pasan en nuestra vida, Él las usa para nuestra bendición. Aún el Salmo 76, versículo 10, dice que Él hace que la ira de los hombres sirvan para alabarlo. Él transformó la persecución de Jesús en salvación. Ahora está haciendo lo mismo. La persecución de la iglesia la va a convertir en algo maravilloso. Viene a mi mente
La historia de José, ¿recuerda? Cuando fue perseguido por sus hermanos, lo rechazaron, lo vendieron. Llegó a Egipto y ahí también fue acusado injustamente por algo que él no había hecho. Pero al final, cuando todo acomodó todo, Dios acomodó todo, al final él le dijo a sus hermanos, es uno de los pasajes que más me encanta y que me han ayudado mucho para enfrentar dificultades que enfrento personales o como pastor, es lo que él respondió al final. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y le digo a usted, con amor en el Señor, la gente puede pensar hacer algo mal contra usted. La gente puede planear hacer maldad contra usted. Puede hablar mal de usted. Puede querer hacerlo quedar mal delante de otras personas. Usted no se preocupe, que Dios va a encaminar eso en su momento para el bien suyo. No se preocupe. ¿Duele en el momento? Sí, duele. En los momentos nos duele, sí. Pero Dios lo va a encaminar. A José le dolió, claro que le dolió. Pero al final Dios lo encaminó y fue bendición para él y para toda su familia. Y aún los que pensaron mal para José, ¿qué pasó con ellos? Fueron bendecidos. Esa es la soberanía, la providencia de Dios. Entonces, aún en medio de la persecución podemos decir, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, pero no todo quedó allí. Vámonos para la última parte del texto. Porque el texto nos muestra algo que en medio de la persecución debemos pedir fortaleza a Dios para seguir predicando. Versículo 29. Después de que reconocieron la grandeza de Dios, citaron las escrituras para ponerlas en contexto. Dice el versículo 29, en su oración dijeron, ahora Señor, mira sus amenazas, que caiga fuego del cielo y los consuma, Señor, para poder nosotros seguir predicando tu palabra. ¿Cierto que así oraron? No. Dice el texto, concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Una oración sencilla, directa, pero necesaria. Hombres, pero también sabemos que tú nos has llamado a predicar tu palabra. Por lo tanto, nuestra petición es simple. Danos la fuerza o el valor necesario para seguir haciendo lo que tú nos llamaste a hacer. Note, ellos no pidieron, Señor, que la persecución termine. Señor, danos un plan de escape, plan B para escapar. No, danos fuerza para seguir haciendo lo que tenemos que hacer. No pidieron una salida, pidieron una oportunidad para seguir avanzando. ¿Cuánto tenemos que aprender? Porque nosotros, honestamente, muchas veces, Señor, oramos es para que el problema se nos quite. Señor, quítame este problema porque yo no aguanto. Quítame esta situación porque yo no aguanto. Y pocas veces pedimos, Señor, este problema va a estar ahí, no me lo van a quitar. Lo único que necesito es fuerza para seguir adelante. Y esto tiene aplicación en muchas cosas. No voy a dar ejemplos para que no diga ahí luego, para que luego mejor sigamos aquí. ¿Cuál es la respuesta de Dios a esa petición tan simple, pero tan profunda? Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento encontramos que muchas veces encontramos algunas teofanías, que es la manifestación de Dios de manera visible. Y aquí esa es una de ellas, ¿no? Se manifestó a través de un terremoto. En el monte Sinaí lo vimos. Ahorita cuando están reunidos el templo o el lugar donde estaban tiembla, todos son llenos del Espíritu Santo. Y una vez más, perdóneme, pero discúlpeme, porque eso es lo que yo creo que enseña la palabra. La llenura del Espíritu Santo no es brincar, no es saltar, no es hablar en otros idiomas, es un montón de cosas. La llenura del Espíritu Santo lo que te va a impulsar es a predicar la palabra con valentía.
sentía que eso es lo que pasó aquí. Ahora, esto aquí no significa de que entonces vamos a orar y vamos a esperar que Dios empiece a temblar aquí en Dothan. Porque en Dothan no va a temblar. Si estuviéramos en California, posiblemente. O si estuviéramos bueno, al menos en Armenia, pues voy a hablar de Armenia. En Armenia, donde yo vivía, pues allá sí va a temblar. Pero aquí no va a temblar. Ya no podemos esperar eso. Porque eso fue una manifestación para ese momento. Y Dios no anda haciendo eso. Fue en ese momento porque Él lo quiso hacer de esa manera. Así que no tenemos que esperarlo. Ni lo podemos convertir en doctrina. Ahora la iglesia, cada vez que la iglesia ahora tiene que temblar. Y si no tembla es porque el Espíritu Santo no vino. No, no, no. Esos son normas de hombres que están alejadas de la palabra de Dios. Pero lo que sí podemos esperar es que cuando oremos y la llenura del Espíritu Santo venga sobre nosotros, es que salga en nosotros esa pasión para hablar su palabra sin temor al que dirán. Esa debe ser nuestra oración. Y esa debe ser la respuesta que podemos ver. Miércoles cuando oramos, lo que esperamos es eso. Cuando oramos para que haya crecimiento espiritual, lo que estamos orando es para que cada día el creyente pueda poner en práctica lo que está aprendiendo. Cuando oramos para que Dios nos permita hablar su palabra, lo que estamos orando es para que el creyente al salir encuentre personas y pueda compartir con ellos el evangelio de Jesucristo. Aprovechar cada oportunidad. Y así podemos dar otro tipo de ejemplos, pero no lo vamos a dar. Pregunto, ¿se detuvo la persecución? No, la persecución siguió. Hasta el día de hoy estamos sufriendo esa persecución. La persecución siguió. Pero lo que no había en ellos era temor predicar su palabra. Salieron fortalecidos. Y tanto fue la obra que continuó, que mira lo que dice el versículo 32. No es parte de la predicación, pero me sirve como conclusión e introducción para el próximo sermón. Mira lo que dice el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído, mire, dice multitud, no eran 4, como los astronautas. Era una multitud. Los que habían creído eran de ¿cuántos corazones? Un corazón y un alma. ¿Y qué pasa? Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. No es cuestión de que es tu carro, como le dice el esposo a la esposa, no es que es tu carro y este es mi carro. Tus hijos, mis hijos, no, es nuestro carro. Es tu salario y mi salario. No, no es tu salario y es mi salario. Es nuestro salario. ¿Es tu problema? No, no es tu problema. Si es tu problema, es mi problema. O sea, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. No, sí, no, es que iba a decir otra cosa, pero mejor no. El miércoles, el domingo lo digo allá. Sí, me acuerdo. En la clase. Todo en común. Dejo para hablar de ese texto más en la próxima semana. Pero hermanos, la iglesia avanzó unida y más comprometida que nunca. Dios usó la situación que estaban pasando para expandir su obra. Y esto nos confronta hoy a nosotros como creyentes. Vivimos en un mundo que nos rechaza por lo que creemos. Y nos tenemos a nosotros. Nos tenemos a nosotros. Entre nosotros tenemos que ayudar. Entre nosotros tenemos que aconsejar. Es entre nosotros. Porque el mundo no lo va a hacer por nosotros. Somos una familia. Ni yo lo escogí a usted, ni usted me escogió a mí. Dios nos escogió y nos puso aquí. Y debemos aceptarnos, debemos amarnos, debemos respetarnos, cuidarnos. Porque es parte de la unidad. Y lo más importante, iglesia, no podemos
callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Aquí estamos, todo lo que hemos visto y oído está aquí. No me digan, es que yo escucho el testimonio en la radio, no sé qué, no, yo no estoy hablando de testimonio en la radio, estoy hablando de lo que dice la palabra aquí. Aquí está todo, no podemos callarlo. Y amigo que estás en Cristo, hoy el mundo recuerda que Jesús resucitó. Amén, Él resucitó. Pero ¿sabes por qué resucitó? Para asegurar la resurrección de todos aquellos que crean en Él. Amigo que estás en Cristo, de nada te sirve recordar que Jesucristo murió, recordar que Jesucristo resucitó, si no crees en Él, si Él no es el Señor de tu vida. Por lo tanto, hoy quizás estás sensible por el recordatorio histórico. Te invito a que abras tu corazón a Jesús, que reconozcas que has pecado contra Él, que has violentado su ley, que te arrepientas del camino por el cual vas caminando y que empieces a caminar en el camino que Cristo presenta en su palabra. Entonces dice su palabra que todo en el que en Él cree tiene vida eterna. Amigo, creer en Cristo significa de que ahora ya no vas a caminar en base a tus ideales o a lo que dice el mundo, sino que ahora tu caminar va de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra. Y entonces encontrarás vida eterna. Y serás parte de esta iglesia local o de la iglesia local a la cual quieras asistir, donde tendrás hombres y mujeres iguales que tú, con defectos y con virtudes, pero que cada día Dios está trabajando en ellos para formarnos a la imagen de Cristo. Amigo, ven a Cristo. Solo en Él hay salvación. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Y tú que ya estás en Cristo, iglesia, allá donde tú estás, te digo, o que le pides al Señor, Señor, dame fuerza. Yo no sé si de pronto te da temor predicar su palabra, porque te da temor a que te rechacen, a que se burlen de ti en la escuela. Te da temor orar porque de pronto los niños se van a burlar de ti. Que hoy podamos hacer la oración que hizo el apóstol Pedro con esos creyentes. Y dile, Señor, dame la fortaleza, porque quiero seguir predicando tu palabra. Padre, te damos gracias porque al estudiar tu palabra nos recuerda que estamos frente a la misión más importante. Señor, la misión más importante no es la que están haciendo los astronautas. Señor, la misión más importante de la vida es predicar tu palabra a aquel que no te conoce. Señor, requiere coraje, fuerza hacerlo. Padre, a veces nos da temor, nos da miedo por el que dirán. Pero hoy clamamos a ti para que tú nos permitas o nos dé la fuerza para poder predicar tu palabra. Señor, que podamos aprovechar cada oportunidad para compartir con aquellos que no te conocen sobre la verdad del Evangelio. Quita el temor y que tu Espíritu Santo nos dé la seguridad que necesitamos. Para que al salir a este lugar, tu Espíritu Santo nos dé la energía, la determinación, las palabras para predicar tu palabra a aquellos que no te conocen. Señor, pero también oro por aquellos que están hoy aquí, aquel niño, aquel joven, aquel adulto que todavía no ha creído en ti, que quizás está como Agripa, por poco persuadido. Que tu Espíritu Santo hoy lo persuada y hoy esa persona puede llegar a tus pies en fe y en arrepentimiento. Que la luz del Evangelio pueda resplandecer en su corazón. Atráelo a ti con esos lazos de amor, como dice el profeta. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quédate en medio nuestro, Señor. Haz la obra. Amén.